Pues aquí iniciamos la bajada de la 38, vamos rápido, el día está un poquito complicado de horarios, nos vamos a bañar un ratito en la playa de la 38, va a ser un vuelo de dron un poquito corto, porque luego os voy a poner primero un ratito de aquí de la playa y nos vamos a Bacabá, que está en Playa Car, un desarrollo interesante, no, lo que sigue, una preventa con muy buenas amenidades, desarrollo, metros cuadrados y ubicación. Pues ya estamos llegando aquí a la playa, seguimos grabando un poco en el mar y luego nos iremos a Bacabá. Os dejo la intro. Día 13 de agosto, 1:44 de la mañana. Bueno, me gusta grabar los cartelitos porque pues los pusieron muy bien, la verdad. Sobre todo eso de que te invitan a que no te olvides de pagar el aparcamiento. Algo que yo no he hecho. ¿Tú me lo puedes pagar? Ya lo pagué. Ok. El coco Qué bueno. cerrado no es tan cerrado. El chavalote nos va a hacer un vuelo corto, como dije antes, de dron. Se va a dar un bañito y estos días tenemos mucha suerte porque el mar está tranquilo, no hay oleaje, el color del agua está precioso. La arena está ardiendo, ¿que sí, chaval? Bastante. Y ahora quiere llover en un rato, ya veis que hay nubes por ahí de lluvia. Allí ya está lloviendo, donde está el ferry, un poquito más adelante, que está saliendo ahora. Allí se ve que está lloviendo. Aquí también, la zona de Playa Car en este momento está lloviendo también. Y de momento aquí tenemos mucho sol. Por eso cuando me preguntáis cómo va a estar el clima en Playa del Carmen esta semana, que es una de las preguntas que tengo por ahí, pues es lo que les respondo. A lo mejor te pegas todos los días que está bien de tiempo, luego llueve una hora o dos, o llueve por allí y por aquí no llueve. No se puede responder fácilmente. Ya llega el sargazo, que es muy raro esto. Nos vamos a quedar por aquí. Por allá llega el sargazo, es rarísimo. Sí, aquí va bien. Fíjate la mancha de sargazo que hay. Qué sensación más rara, ¿no? Ya no me pensaba yo que fuera a llegar sargazo. Toda esa zona de ahí hay sargazo, pero bueno, no es una cantidad importante. Voy a parar para prepararme y meterme a dar un baño. Bueno, pues dejamos al chavalote que está preparando el dron. Ya os digo, va a ser un viaje cortito de dron porque ahora en un ratito os pongo, después de que pare ahora la cámara, os pongo Bacabá, que está en Playa Car, en este momento lloviendo. Yo creo que para cuando vayamos a grabar a las 3 de la tarde ya haya parado, porque estas lluvias terminan rápido. Y allí nos puede hacer otro vuelo de dron desde Playa Car. Adriana está en la zona más despejada de... Pues fíjate, aquí está un poquito verdosa y está más clarita, un azul precioso. Y como veis, llegó sargazo. Este sí que es sargazo nuevo. Esto es la diferencia que hay con los otros días que grababa. Este sargazo sí ha venido flotando en el mar bastantes kilómetros, creciendo y aumentando según sus kilómetros. Pero el otro que veíamos los otros días, el otro sargazo, era viejo, no sé de dónde estaba. Y bueno, pues sorprendido, de verdad, sorprendido. Voy a meter la cabeza debajo del agua. Adriana, ¿qué tal está el mar? Bien, ¿no? Buenísimo. Sí, aquí se nota, mira, hay una cosa muy buena, donde estamos ahora mismo está el agua un poco más fresquita porque hay salida de agua de río subterráneo, por aquí. Y es lo que dice Adriana, dice, ay, qué buena está el agua por aquí, que está más fresquita, que sí. Bueno, a veces sale el sol otra vez y hago una foto desde aquí dentro. Cómo cambia el color del agua cuando hay sol a cuando no hay sol, fíjate cómo se ve la lluvia cuando cae. También está cayendo en Cozumel. Y por aquella parte, antes de entrar en Playa del Carmen, también está cayendo agua, no tan fuerte como la que tenemos ahí a la derecha, pero ahí está cayendo en dos partes, ahí y luego ya por aquella parte de Playa Car. Bueno, pues muchas gracias a los que seguís el canal. Este desarrollo de Playa Car, de verdad, yo estoy muy contento de grabarlo.
Playa Car es una zona residencial aquí en Playa del Carmen muy segura, muy bonita, con mucha vegetación, con campo de golf, con playas, donde está la zona hotelera de aquí de Playa del Carmen, la zona hotelera de la fase 2 y la fase 1. Las playas son preciosas, siempre el agua muy bonito. Y tener la opción de poder comprar en un residencial como ese, Bacabá, que está al final, en la parte también más bonita de Playa del Carmen, donde está el Hotel Sandor, si queréis mirarlo en Google Maps. Es un lugar espectacular, así que os voy a dejar con Bacabá y seguimos aquí en la playa. Pues estamos atravesando la avenida Juárez, vamos por la 15 como si fuéramos a Casa Sofía de Playa Car, pero en vez de ir hacia Casa Sofía vamos a girar a la izquierda y vamos a entrar en Playa Car. Vamos a ver ese desarrollo. Bacabá es una preventa, no hace mucho que ha salido, tiene buenos precios, todavía tenemos buena disponibilidad. Y bueno, estoy grabando un poquito para que veáis la ubicación. Nos vamos ahora mismo a las oficinas, de ahí luego nos iremos a donde está el terreno donde se va a hacer la construcción. Estamos pasando ahora el aeródromo. Esto es la avenida 15, como os decía. Ahí al final, a la derecha, iríamos para pues, playa, bueno, para Casa Sofía o para la zona de la Federal. Aquí hay 4 entradas en Playa Car, no solamente esta por la que entro yo el día de hoy. Podéis entrar cualquiera de las otras 4 entradas. Esta es la que me pilla a mí mejor. Esto sería el inicio de la avenida 10, por decir algo, de aquí de Playa del Carmen, que te lleva pues toda la avenida 10 que atraviesa Playa del Carmen. Y nosotros giramos aquí a la derecha y tenemos ya la entrada de Playa Car, que como veis está demandada la entrada por esta parte. Hay vehículos esperando. Y nosotros para poder entrar tenemos un QR que nos los ha pasado el vendedor. Bueno, pues esta entrada, que la verdad que se lo toman muy en serio esto de vigilar quién entra y quién sale, es una de las virtudes que tienen invertir aquí en Playa Car. Acordaros, toda la parte izquierda está el mar, a lo lejos, a lo largo, y son como 2 o 3 kilómetros de playa lo que tiene. Pues acabamos de entrar, ya veis lo bonito que está, camellón en medio, muy bien cuidado, con mucho árbol, derecha, izquierda, dependiendo de donde estés de Playa Car, pues te vas a encontrar zonas de departamentos, zonas de casas, como esta que tenemos aquí a la izquierda. También un campo de golf justo a la izquierda. Nosotros vamos a ir a la parte central ahora mismo, donde están las oficinas. También hay zonas de oficinas, también hay un pequeño centro comercial, hay ruinas mayas también. Mira, esta parte del campo de golf. Aquí tenemos varios desarrollos para poder invertir, pero este de Bacabá, que está ahora mismo en el inicio, se me antoja bastante bueno, buena ubicación dentro de lo que es el complejo. Y allí nos dirigimos a las oficinas, luego nos dirigimos a su ubicación. El chavalote está aquí con el dron, luego a ver si nos puede hacer un vuelo desde la ubicación hacia el mar. En la siguiente a la izquierda. Sí, vamos a ir por el Paseo Sabanjá, que también vamos a ver por ahí lo que es el campo de golf. Si a alguno les gusta jugar a golf, ahí pueden comprar su membresía. Y el mantenimiento de aquí, de todo lo que estáis viendo, no es muy caro aquí en Playa Car, no es muy caro. De todo eso de mantenimiento lo vamos a conversar también con Dani. Aquí tenéis parte del campo, toda esta parte de la izquierda. Y como veis, muy bien preparado. La carretera es de 2 carriles. Esta moto que tenemos aquí delante es parte de la vigilancia de Playa Car, no solamente por donde entras. Este hombre está pegando un vistazo. Si hay alguien que pues se aparca mal, por ejemplo, o alguien que está haciendo algo raro, él se encarga de supervisarlo y llamar. Si necesita ayuda, pues la llama. También te pueden multar por dejar mal aparcado el coche. Y bueno, pues por aquí seguimos. Aquí tenéis agua a la izquierda, que me la acabo de cruzar. También tenéis Delit, que está aquí la entrada a la derecha. Son 2 desarrollos también que tenemos por ahí, con departamentos en venta.
y voy a parar un poquito. Luego ya grabaremos más el camino. Ahora me dirijo a las oficinas, como dije antes. Pues estamos entrando a las oficinas de Bacabá. Dani, empezamos a grabar de una manera muy sencilla. Es como si vosotros vinierais aquí a la oficina y os pasara una información aquí, Dani, de este desarrollo también ubicado dentro de Playa Car, que está al lado del Hotel Sandos, casi al final. Correcto, justo Y las atrás. playas de ahí son maravillosas, ¿no? Así es, tal cual. Oye, la palabra Bacabá, vida en armonía, significa protege tierra tuya. Eso es lo que Eso significa viene del el maya, desarrollo, ¿no? correcto. Porque el proyecto básicamente está en el medio de la selva, las vistas son todo selva natural, está justo detrás del Sandos Resort, Ajá. o sea que está al lado de la playa. Son 7 hectáreas, de las 4 hectáreas son áreas verdes, Ujú. o sea, hay mucha naturaleza. Ahora ha empezado la preventa. Esta Ya preventa se vendió consta de bastante. ¿cuántas etapas? ¿O Son, fases? son 4 etapas, estamos en la etapa 1, Ajá. estamos en preventa, ya se vendió aproximadamente un 35% de la primera fase. Ok. Son 280 unidades en total, en la primera fase son 112. De ahí ya tenemos el 30%, como unas Es- 40 unidades más o menos. Vendimos unas 40-45 unidades hasta ahora, sí. Muy bien. Vamos a conocer lo que es Bacabá, vamos a explicarles por qué motivo se está vendiendo también. Esto sería el plano de lo que es Playa Car. La ubicación de Bacabá la tenemos aquí en rojo. Esta es la entrada por donde hemos entrado. Hemos entrado por aquí, por esta zona. Sí. Y justo hemos recorrido esta carretera. Estamos ahora en las oficinas, por aquí, por esta zona. Aquí está. Aquí, ¿no? En este punto. Y ahora nos dirigiremos a donde está la ubicación. Este es el resort Sandos. Y todo esto que vemos aquí abajo, que no se ve muy claro, pero bueno, son las playas, maravillosas playas de Playa Car. Como 2,5 kilómetros más o menos de playa, ¿es así? Así es. Acá es donde está la zona hotelera, acá tenemos todos los resorts, los mejores de la zona. La zona arqueológica, Exacto. el campo de golf. Esta es Yamanjá, que es la que recorre todo Playa Car, es una rotonda que recorre todo Playa Car. La entrada sería justo detrás del Sandos, que es el último hotel que se encuentra dentro de Playa Car. Exactamente. Playa Car es una zona muy segura, tiene 4 entradas solo para residentes. Exactamente. Sí, para visitas solamente con QR, no puede entrar cualquier persona, tiene que tener permiso. Gracias por enviarme el QR. De nada. Así que es muy segura, mucha naturaleza en general, todo Playa Car, hay mucho verde. Tiene la cancha de golf con 18 hoyos y Bacabá está justo en el hoyo 14, va bordeando el hoyo 14. La Federal estaría por aquí. Correcto. Aquí tenemos 2 entradas, una por acá, otra por acá. Tenemos una entrada subiendo lo que es la pista del aeropuerto, por aquí tenemos otra entrada y la otra, la cuarta, es donde yo he estado. Que es la quinta avenida, sería la 10. Aquí tenemos 2 entradas y en la Federal otras 2 entradas. Esta es Playa Car, para mí es el mejor desarrollo. No solo para ti, para la mayoría es Exactamente, muy que tenemos aquí en Playa del reconocido, la Carmen. gente conoce Playa Car y hay gente que quiere solo Playa Car, no quiere otro lado. Bueno, cuando he entrado, les he estado grabando pues, por donde vi pasando, por el Samanjá, y ya pueden ver lo bien cuidado que está todo. Pero el mantenimiento, cuando compremos aquí un departamento, ¿en cuánto va a estar valorado ese mantenimiento? Lo tenemos aproximado, todavía no está fijo, aproximadamente unos $3 por metro cuadrado. Y ya está todo completo, la Sí, vigilancia, los gastos mantenimiento, exacto, de y más edificio, todo lo que áreas tenemos dentro. comunes, etcétera, correcto. Y también el mantenimiento de la parte de fuera. Exactamente. Oye, qué bueno. ¿En qué consiste Bacabá, lo que estamos ofreciendo en esta primera fase? ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a ver un poquito el proyecto principal, que lo tenemos aquí. Ajá. Como les decía, son 4 fases, o 4 privadas como la llamamos, privada 1, 2, 3 y 4. Este es el acceso principal, aquí se encuentra el Sandos, Sí. justo por detrás. Esta carretera pavimentada que lo hacemos ahora te va a llevar a tu torre directamente. Tenemos estacionamiento subterráneo en cada torre. Ah, qué bueno. Y una bodega también incluida justo frente al auto. Dependiendo de la medida del departamento, tiene 1 o 2. Exactamente. 2 y 3 recámaras te incluyen 2 cajones de estacionamiento asignados y una bodega doble de 8 metros cuadrados aproximadamente. Oye, eso está muy interesante. Todo en el subterráneo, o sea, no está el sol. Lo que estoy viendo es que también habéis protegido mucho verde. Mucho verde. Es lo que te decía, hicieron que aquí, ¿no? de 70.000 metros, 40.000 son de áreas verdes. Más el 60% va a ser áreas verdes. Ya que estamos aquí en lo que va a ser en Bacabá, antes de meternos en la fase 1, ¿me puedes explicar un poquito qué amenidades va a tener, se va a trabajar Ok. todo esto? Bacabá, como te decía, son 4 privadas, de las cuales cada privada tiene sus propias amenidades. Acá vemos una alberca central, jacuzzi, canchas de paddle, canchas de pickleball. En cada privada hay, y cualquiera puede usar las amenidades de cualquier privada. No están bueno. limitados. A futuro, en la fase 2 va a estar el centro Bacabá,
que aquí va a haber gym, spa, 2 salones de eventos, estacionamiento para invitados. ¿Eh? Vamos a tener cafetería, restaurante. Eso lo va a hacer el Centro Bacaba. Entonces, en esta primera fase, con estas amenidades que se entregarán justo con la primera fase, aquí nos encontramos departamentos de 2, de 3... 1, 2 y 3 recámaras. De 1, 2 y 3 recámaras. Muy Correcto. bien. Medidas interesantes, Sí, ya lo sí. veremos. Ahí tenemos la entrada principal, este es el acceso con la seguridad, espejos de agua. Acá tenemos lo que es la privada 1. Esta privada 1, que es la que estamos ofreciendo el Exactamente. día de hoy, ¿para cuándo se piensa entregar? Septiembre 26. ¿Cuándo? Septiembre 26. Muy bien. Vamos a enseñar unos renders rápidamente porque hay una visita, unos renders de 2 o 3 minutos, porque tenemos que irnos luego a hablar con vosotros en la habitación. En estos renders podemos ver mucha vegetación, un edificio de 2 o 3 plantas, no más, ¿a que sí? ¿Y qué más? Bueno, ahí tenemos los de 2 y 3 recámaras que están en las esquinas, los de 1 recámara se encuentran en el medio. Todos tienen vista envolvente, como ven, en la esquina. Los de planta baja tienen su propio jardín con su propia alberca. Aquí lo tenemos. Ajá. Cada uno tiene, como pueden ver. Se ve maravilloso, ¿eh? Y qué bien se ve. Y son Oye, albercas para grandes. hablar sobre el constructor, El ¿tiene ya constructor tiene experiencia en la 25 zona? años en la zona construyendo, hizo los proyectos más grandes de la zona, en Tulum también. Total, que podemos estar tranquilos, ¿a que Sí, sí? por supuesto, sí. Muy bien. Aparte de todo esto, que la desarrolladora no es una desarrolladora, son varios que se unieron y es un fideicomiso. O sea que está todo protegido por el banco, la plata va todo por el banco, Muy bien. no va el desarrollador. Vamos a ver más render de una manera un poquito rápida, luego Sí. ya vamos a hablar. Cada edificio cuenta con 4 fachadas principales, unidades de tipo garden bastante extensas por su jardín, ¿a que sí? Luego también tenemos unidades tipo penthouse, que son las de arriba, de 1, 2 y 3 recámaras. ¿Qué significa solario con pool? Ahí Eso lo es que vamos tiene a ver arriba. ahora, espera, ahí lo vamos a ver. Acá tenemos los tamaños que querías ver, tipología de una recámara. Aquí tienes más o menos para que veas, 65-95 metros de una recámara. Son grandísimas, ¿eh? Son gigantes, sí. Con baño, salón, bueno, cocina, con isla. Oye, ¿cómo se entregan? ¿Equipados y amueblados? Completamente equipados, no amoblados, pero completamente equipados. En su Tiene equipación. aire acondicionado, vienen los ventiladores de techo, refrigerador, estufa, horno, microondas, todo completo. Tenemos centro de lavado también, lavado y secado. El tipo de materiales que utilizan, me imagino que tipo lujo, ¿no? Sí, por supuesto. Pues es una construcción... Mármol fuera de Veracruz, de la piedra de la zona, regional. serie. Y entonces este sería el de una recámara con una terraza muy extensa, como estamos viendo, Acá recámara. como cada recámara principal tiene su propia terraza, más la terraza en una recámara, si no sería envolvente como vimos en la zona, que lo vamos a ver ahora. En la sala de La comedor, cocina con su isla. Tiene Ahí una no es oficina, eso va a ser el centro de lavado, por eso lo vamos a ver ahora. Donde pone oficina es centro de lavado. Exacto. Ok. Y este sería uno de 2 recámaras, acá tenemos los tamaños. desde 124 metros a 225 metros cuadrados, muy amplias. Ya veis la diferencia de precio que tiene que haber de una a otra. Con 2 baños, salón con terraza envolvente, eso es lo que te referías antes. Exacto. Vamos a verlo el salón. ¿Tú te refieres que tú cuando estás en tu sala comedor y El tu ventanal cocina, se abre completo, o sea que tienes toda la vista, que lo vamos a ver en los renders de todas maneras. eso queda maravilloso? Que tú puedas abrir todo lo que son los ventanales y que se amplíe con la terraza, es como si tú estuvieras construyendo, bueno, ya lo estáis viendo, tenemos aquí la sala comedor, más luego estos metros de terraza que tienes a ambos lados, porque por aquí también lo tienes. Y queda maravilloso, ¿eh? Y eso es lo que te decía, ves que los ventanales se abren completos, entonces tienes toda la vista de la selva. Y fíjate que tenemos una viga de apoyo solamente ahí, Exacto. y el resto es pura naturaleza. Volvemos a lo mismo, también las cortinas vienen incluidas, la iluminación, los ventiladores, todo viene incluido. Muy bien. Ya tenemos otra vista. ¿Cómo estás viendo el desarrollo, Alex? A mí me gusta mucho, más que nada porque, pues eso, lo que están mencionando de las persianas que se puede abrir completamente, eso está muy bien. Y que no tienes tantos vecinos a tu alrededor. tienes muy Eso poquitos es lo más vecinos. importante, porque esto es lo que se dice un proyecto de baja densidad, que quiere decir que tus vecinos están muy alejados, hay muy pocos departamentos por torre, son 18 a 20 máximos por torre, o sea que casi no hay vecinos, mucho espacio verde, mucha distancia entre uno y otro. Aquí tenemos otra vista, como me estabas comentando, donde vemos la parte de la cocina aquí, o el fregadero, y ya veis que se abre lo que es la parte de los ventanales y queda amplísimo.
Acá tenemos la isla también con su lavaplatos. Sí. Vamos a ver otro render. Ahí tenemos otra vista. Este es el salón desde otro punto de vista. Tendremos aquí la terraza, otra parte de la terraza y la parte interior. En los renders, por muy bien hechos que están, no dan todo lo que tú podrías ver en persona, ¿no? Sí, ¿Para cuándo va a empezar la obra? La obra ya empezamos a limpiar el terreno. Ajá. Y la entrega de la primera fase, que es lo que estamos vendiendo, es en septiembre 26. Todo el proyecto se calcula 4 años y medio más o menos. Completo. Todo el proyecto, pero... Más o menos 2029, todo final. Pero septiembre de Septiembre 26 se entrega completo toda la fase 1. Y ahora estamos vendiendo solamente la fase 1. Exactamente. Que es la fase más económica también, porque... También porque es preventa y estamos recién iniciando. Lógicamente la plusvalía va a ser muy grande. Aparte de eso, que no quedan muchos terrenos en Playa Car para construir, por lo que la plusvalía está asegurada. Exactamente. Pues fijaros, aquí va incluido el El closet de imagino que piso a ventilador, aire techo, acondicionado. la recámara principal con su terraza propia. También, qué bueno. Y lo importante aquí, que normalmente cuando tienen muchos espacios verdes son plantas que les ponen, ¿no? Aquí no, porque es selva natural, o sea, las plantas ya están, la selva ya está, vamos a construir en el medio. Qué bueno. Vamos a ver otro de los renders y nos vamos a ir ya, ¿no? Ahí vamos está a dejarlo libre. Voy a empezar ahí. ¿Seguro? ¿Seguro? La recámara principal tiene 2 ventanales de piso a techo, la segunda, o tercera recámara sería. Oye, una pregunta. Yo veo muy alto este techo. ¿Cuántos metros? 2 va a metros tener? 90. ¿Eh? 2,90. Pues prácticamente Sí, casi claro, 3 claro. metros, bastante alto. Y los tamaños de los departamentos, las habitaciones son todos bien amplios. A mí me impresiona Bacabá, sinceramente. Desde el día que me habló aquí Dani, yo es uno de los desarrollos que os quería compartir. Me quiero relajar un poquito. Hemos venido con rapidez. Me está atendiendo hoy Dani, pues un poco imprevisto. Me decía que no tenía tiempo por esto, porque tienen visita de clientes. Pero bueno, aquí estamos luchándole. Esta es la parte de arriba de los penthouse, ¿no? Mira, esto es un penthouse que tiene su propio roof con jacuzzi, asador, etc. Pero además de cada penthouse tenemos una alberca común para toda la torre, también asador, baños, asoleador para toda la torre. Eso es impresionante. ¿Por qué motivo? Porque los que no han podido comprarse un penthouse también pueden disfrutar de una buena piscina con unas vistas a la selva maravillosas y quizás vistas hasta el mar también. Sí, incluso si Posiblemente. tienes una reunión la puedes hacer ahí arriba. Exactamente, van a estar de maravilla. Bueno, vamos a ver otro de los renders. Acá En tenemos este, otra ya vista. veis que esto no es mentira, lo vamos a ver ahora cuando el chaval nos va a volar el dron desde el punto. Correcto. Vais a ver la cantidad de selva que tenemos ahí, impresionante. Esta es la parte de la piscina De las común. amenidades de la torre. Sí, exactamente. ¿Gimnasio van a tener? Te dije en el centro Bacabá, que es el que te mostré que va a haber salones de En otra eventos, fase, ¿no? exactamente. Ok. Y esto es lo que sería el centro Bacabá, lo que estábamos hablando. Aquí es donde va a haber gym, salones de eventos, cafetería, spa. Maravilloso. ¿Cuánto va a ser el costo de mantenimiento? $3 metro cuadrado. Correcto. Les vamos a mostrar un poquito las imágenes del dron para que vean el lugar. Y nos vamos a ir para Y allá. vamos ya para el terreno, exactamente. Claro que sí. Estoy esperando que me cambie un poquito la imagen. Bueno, este es un vuelo de dron donde se ve el Sandos, este es el Resort Sandos, la playa al ladito, aquí al ladito, y justo aquí, en esta parte de acá, hacia la parte de acá, tenemos el desarrollo Bacabá, enfrente del hoyo 14. Y ahora cuando vayamos al terreno vamos a ver que ya empezaron a limpiar por aquí para poder acceder al terreno. Ok, Ya están ya los tractores trabajando aquí, ya están limpios esta porque la parte. entrada la vamos a tener justo por esta parte. Exacto, hace un caminito que te va a llevar a la entrada principal. Muy bien. Qué buena vista, ¿eh? Y ahí tenemos todo el terreno completo para ver. Ahí está la privada 1, que es lo que estamos vendiendo ahora. Ahora estamos vendiendo lo que es en esta zona de acá. Claro, esta sería Siancán, que es el acceso de servicios. Ok. Esto es toda la privada 1. Y aquí tenemos, este sería el Sandos El Sandos de aquí. y esto Siancán. O sea, todo este es el terreno. Y esta es la vista que vamos a tener. Impresionante la vista. Y desde el rooftop, imagínate, pura selva y a lo lejos el mar. Otra Y si cosa no, importante, al estar la cancha de golf, el Sandos y pura selva, no va a haber construcción a futuro tampoco. También. Entonces nadie te va a molestar una vez que estás ahí. Ni te van a tapar la vista. Está fenomenal eso. Ahí Aquí tenemos otra toda la vista desde el lado contrario. Privada 1, 2, 3 y 4 y la entrada principal. Porque el Sandos está aquí. Ese es el Sandos, Y el correcto. Sandos está pegado al mar. Ajá. Oye, está muy bien. Buenas vistas las que tenemos aquí y las vais a comprobar luego con el vuelo de dron del chaval. Así que vamos al terreno.
Pues vamos a hablarles, yo creo que ya hemos hablado de lo que es el desarrollo, lo que les puede dar, la ubicación. Ahora nos faltaría hablarles de cómo se puede hacer para un apartado, cómo haríamos en tema de precios. Bueno, las reservas son con $5.000 o 100.000 pesos mexicanos. Pero ahora estamos trabajando con lista de precios en dólares. Empiezan en $232.000 en adelante de una recámara. Y después depende si es penthouse, 3 recámaras, etc. Las reservas son con 5.000. Demoramos unos 15 días más o menos en hacer el contrato, la documentación y todo eso. Y a los 15 días se da el enganche, que la opción de pago sería 35% de enganche, 65% contra entrega. Y tiene un 3% de descuento sobre los precios de lista con ese esquema de pago. Oye, voy a resaltar el esquema de pago, porque es un poquito diferente, pero muy atractivo. Pues está comentando que es el 35%, normalmente es el 30%, pero está dando una ganancia importante, porque con ese 35% y el 65% a la entrega, que no vas a poner más hasta su entrega en 2026. En 2 años, correcto. Tú vas a generar un 3% de descuento y al mismo tiempo no te descapitalizas y hasta el final, con un préstamo hipotecario ya podrían hacer el Así resto, es, ¿no? tal cual. ¿Es correcto? Sí, sí, totalmente correcto. Muy bueno, ¿eh? Estamos con imágenes de los renders de la planta baja, porque me ha dicho no te pierdas las imágenes de la planta baja. En la planta baja es otra opción muy importante porque hay personas que les gusta tener un jardín amplio, ¿no? Y acá son muy amplios los jardines, desde 100 metros hasta 230 metros de jardín solamente. Aparte de lo que ya tenemos dentro de la vivienda nosotros, tú puedes disponer de ese paseo alrededor de tu departamento. Mira las imágenes, ese es tu jardín propio. Imagínate, tienes todo abierto como las plantas de arriba con tu terraza y al mismo tiempo puedes disponer de pasear por aquí, por tu jardín. También tienes una piscina en la parte de abajo. Aclaremos que la piscina tiene 6 metros, no son de las pequeñas, no son plunge pool, es una piscina realmente 6 metros por 2,5 metros aproximadamente. Está muy bien, 12 metros de piscina, 12 metros cuadrados. Ajá. Y ya veis lo espacioso que se ve todo, ¿no? Mira, aquí ya vemos una parte del jardín. Imagínate tener esta piscina con tu área de pasto, tu entrada al departamento, tu área de camastros. ¿Así se lo vais a dejar también? Así como se ve, sin mueble, pero tal cual. ¿Sí? Sí. Va a quedar precioso. No Ves es que aquí lo te que dejen decía, tierra ni nada, te lo van a dejar con el pasto arreglado y todo. piedra de la región. Y lo de la piedra también queda maravilloso, ¿eh? Fíjate, qué bonito. Excepcional. Ahora, claro, estos departamentos se disparan por todo lo que tú tienes de metros cuadrados, ¿no? Exacto. Eso No, es lo que... en el caso de los garden, tú pagas el mantenimiento por lo que tengas de metro cuadrado interior y algo simbólico por la parte de jardín. Unos 50 o 80 dólares máximo por todo el jardín. Ah, está muy Porque bien. si no sería muy alto el mantenimiento por la parte Pero de ya jardín. te lo mantienen y todo. No, eso es tuyo. Es tuyo. Lo que te mantiene las áreas comunes, digamos. Ok. Pero el jardín es tuyo privado. Muy bien. Pero no Cualquier pagas duda que mantenimiento por tengáis, eso. cualquier pega que tengáis, no hay problema. Nos consultáis, yo te paso con Dani, cualquier cosa que quieras consultar, ahí lo voy a pasar. ¿Pueden tener animalitos aquí? En este Sí, claro, por desarrollo? supuesto, sí. Sin ningún problema. No, incluso va a haber un área para perros. Sí. ¿En los departamentos más arriba hay ascensor o está sin ascensor? Todas las torres tienen un ascensor para 5 personas cada torre. Muy bien. Y son solo 3 niveles, los de planta baja casi no lo van a usar, así que ¿Crees que se nos olvida de decirles alguna cosita? nada especial, salvo que vengan a conocer, por supuesto. Bueno, yo estoy haciendo una visita un poquito express el día de hoy, pero yo espero volver a recordar este mismo vídeo cuando vuelva de España, porque Playacar va a acabar, merece la pena que le tengáis, pero me quiero pasar en este momento porque sé que los precios cada 15 días suben y lo que quiero es que tengáis la mejor ubicación y el mejor precio, ¿es correcto? Así es. Bueno, pues nos vamos a ver a la zona, va a hacer un vuelo de dron Vamos el a ver el chavalote y hasta dentro un ratito. Perfecto. Ahí viene el chavalote de las oficinas. Pues esta zona es de oficinas, todo lo de aquí arriba también, centro comercial casi, pero no es el centro comercial en sí de Playacar, es una zona de oficinas, sí, zona de trabajo. Y aquí hay un área de depuración de aguas, todo lo que hay en esta rotonda. Nos vamos a ir al desarrollo. Aquí nos vamos, seguimos la misma avenida Samanjá o Paseo Samanjá, así se conoce, que rodea todo Playacar. Y esto es lo que estaba yo diciendo cuando venía antes de verte, Dani, Sí. que me impresiona lo bien cuidado que está todo, la seguridad impresionante que tiene Playacar y que aparte de que el desarrollo está muy bien montado, como lo estáis montando vosotros, el lugar invita a vivir, a rentar vacacionalmente y a disfrutar la vida, en pocas palabras. Bueno, pues en breve vamos a llegar, voy a parar un poquito. Pero,
Tenemos este anuncito de aquí, abejitas nativas, son endémicas, cuídalas, no fumar, etcétera. Y este es, por ejemplo, uno de ellos. Ahí están, justo en esa entrada. Oh, mira, una iguana. Oh, La iguana se acaba de meter por ahí dentro. Estaba bien He llegado tarde. Bueno, estamos aquí frente a lo que es el campo de golf. Aquí me ha traído Dani para que paseemos un poquito por este paso, que es donde están los carritos de golf, se meten por aquí, y también las personas si quieren andar un poco. Vamos a ir al hoyo 14. Y entonces ya estamos muy cerca de lo que es el desarrollo. Esta sería la entrada de servicios, la entrada de atrás. Esta es la entrada de servicios, ¿a dónde? Ahí, justo acá al ladito, ahora lo vamos a ver desde ahí. Pero, ¿esto es lo del resort? ¿Del Sándor o no? No, el Sando está del otro lado. Del otro lado. Son 7 hectáreas, ahora Ajá. estamos del lado contrario. Ok, Esta sería Siancán, ok, acá va a estar la entrada de servicios como Amazon, etcétera, contraria a la otra entrada principal. ok. Ah, te entendí. Nosotros vamos a pasear un poquito por aquí. Tenemos el vuelo de dron del Chavalote, que nos lo va a regalar. Yo creo que lo vais a disfrutar, porque la otra vez que lo grabamos también estaba impresionante. Bueno, por aquí no se puede correr, no puedes llevar mascotas y no puedes ir con Cancha de bicicleta. golf. Que veis que está todo muy bien cuidado, y también al mismo tiempo tiene sus normas, hay que cuidarlas. Y acá estamos viendo el terreno. Te dije, empezaría ahí. El y todo terreno lo que es ese. vemos toda esta selva, eso sería toda la parte del terreno. Detrás justo del campo, ¿no? Exactamente, y llega hasta el Sandos adelante. Total, que vamos a estar, bueno, van a hacer una pequeña carretera enfrente de, entre... No, o sea, el proyecto va a estar del otro lado, va a seguir la selva de este lado con una separación y adentro... Ah, en medio. ok, porque la entrada es por la parte de abajo, tienes toda la razón, ahí se me olvidaba. O sea, esto sería lo que bordea el terreno. Ujú. Fijaros el campo de golf, qué bonito. ¿Dónde nos ponemos para que vuele el dron, el Chavalote? Aquí mismo. ¿Sí? ¿Aquí? Pues ya te has hecho una idea, empieza ahí, justo en Sí, esa parte, hasta el Sándor, hasta que lo está que es el adelante. Sándor, que lo tenemos allí. Sí, sí, más o menos ya sé cómo. Y aquí luego nos haces una foto para aportar el vídeo, ¿te parece? Sí. Venga, pues ahora mientras esperamos, que fíjate que Adriana sí que sabe, que se ha puesto en la sombra, que está pegando sol bastante duro. Bastante. Vamos a hacer un pequeño vídeo en vertical para lo que es lo que son las redes sociales, TikTok, Instagram y todo esto, aquí hablando del mismo desarrollo. Es un vídeo cortito, vamos ahora a hacerlo. Está ya casi terminando el vuelo de dron, nos va a hacer una foto aquí en medio, a los dos con el dron. Y tú también debes de salir en la foto, chaval, donde tú quieras. Si se ve el green, mejor. El green, la verdad que se ve precioso, muy bien cuidado. Fijaros qué tipo de pasto utilizan, buenísimo. Tengo ganas de jugar un partidito de golf algún día. Bueno, partidito no, practicar, practicar, porque para hacer un partidito ya tienes que saber. Así es. Ahí ya tenemos el búnker, hay veces que hay búnker de agua también. Bueno, ya tenemos el dron. Fijaros qué bonito el hoyo 14. Voy a parar un poquito. El Chavalote se lleva el dron para allá para tomarse una foto, él solito ahora. Y yo os voy a poner el vuelo de dron del Chavalote. Aquí estoy con Dani. Gracias por esta oportunidad de darles a conocer este buen desarrollo en Playa Car. Ahí está con su foto. Os pongo el vuelo de dron del Chavalote. Antes quiero ver cómo aterriza encima del pasto, que es la primera vez que veo aterrizar el dron encima del pasto, chaval. ¿Te gusta mi podadora? Sí, buenísima. Bueno, pues el vuelo de dron del Chavalote y los renders también os los voy a colocar ahí. Y de ahí seguimos hablando. El Chavalote vuelve a levantar el dron porque hay algo importante. En el vídeo corto que hemos hecho también les hablo de la ubicación a vista de dron, pero se le olvidó hacer en vertical ese vuelo. Va a ser un vuelo de un minutito para colocarlo en ese vídeo. Es muy importante a veces tanto tener un vídeo largo como los que hacemos para haceros sentir que estáis aquí con nosotros, como un vídeo corto, porque hay personas que no aguantan una hora de vídeo, ¿no? Entonces lo que quieren es, dime qué tiene, qué características y yo me pongo en contacto contigo. Pues adelante, ahí tenemos las dos versiones. Bueno, pues Rote vuelve otra vez a descender por segunda vez en el pasto, ¿eh? ¿Ya te da confianza? Pues es que el pasto no está tan mal. Nada que no. Mientras las hélices no Si toquen... estuviese alto sí porque se enrosca con pero como es bajito, como es cancha de golf, no puede estar alto. Bueno, pues nos vamos de aquí del hoyo 14 y ahora sí, ahora ya nos vamos a la playa de la 38. Maravilloso lugar, precioso. Y la tarde, que yo pensaba que iba a llover, pues está muy tranquila. Venga, nos vamos a la playa de la 38.
Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, pues estamos justo a la entrada de la playa de la 38, que se supone que siempre estamos llenos de gente, como por ejemplo en Mamitas. Hay una novedad con Mamitas, importantísima novedad. Creo que os voy a hacer un vídeo de un nuevo desarrollo que se va a hacer en la zona donde está instalado Mamitas. No sé si va a ocupar, todavía no tengo la información, no sé si va a ocupar la parte del aparcamiento, si se va a quitar el Big Club, si el Big Club va a quedar la parte de adelante, la parte de atrás se va a hacer el edificio. No tengo idea de cómo va a ser, pero ahí se va a hacer un desarrollo y si puedo lo voy a grabar, porque hay personas que les gusta algo frente al mar, pero que no sea tan cercano como aquel desarrollo, por ejemplo. Un poquito más atrás estaría muy bien. Y bueno, aquí se está acercando esta manchita de sargazo, que bueno, en estas cantidades que está llegando no pasa nada, mañana por la mañana lo retiran. Solamente son pequeñas manchas en ciertos lugares, no son extensiones muy grandes. Y a los que me preguntáis por el tiempo, yo entiendo que tenemos todo tipo de edades y hay veces que nos gusta que nos digan las cosas, pero referente al tiempo tenemos la solución más fácil. Te metes en Google, pones el tiempo en Playa del Carmen, te salen opciones para ver el tiempo en Playa del Carmen y te pueden salir ahí 15 días aproximadamente, entre 10 y 15 días de cómo va a estar el tiempo. Luego, aparte de eso, es muy importante, que es lo que estaba diciendo antes. A mí a veces me sale lluvia, ¿no? Por ejemplo, pero te metes en el día, por ejemplo, métete para el jueves, te metes dentro del día del jueves y te sale la lluvia está a las 7 de la tarde o a las 9 de la mañana, pero el resto del día no llueve. O a lo mejor si hay algo así, con sol y lluvia, que te ponen la lluvia, pues a lo mejor ni te afecta, porque fíjate, ahora nos estaban poniendo que en esta hora, en el momento que estamos, iba a haber lluvia aquí, y es verdad, tenéis lluvia por ahí. Pero nosotros estamos aquí en la playa disfrutando del sol, a eso me refiero, ¿no? Luego esa lluvia, ¿cuánto tiempo estará? En el tiempo me pone 2 horas, va a estar de lluvia, luego ya otra vez sol. Bueno, pues esas 2 horas que pone lluvia no es extensamente en toda Playa del Carmen, más en lugares específicos, y cuando cae, cae con ganas, eso es verdad también. A veces cae un montón de agua en poco espacio de tiempo. Otra cosa, las lluvias de aquí en el Caribe es diferente a como si las recibieras en Ciudad de México, que si te mojas y no tienes nada para proteger esa lluvia de tu ropa, es posible que te resfríes porque el agua es muy fría y las temperaturas también son un poquito más frías que aquí. Aquí no, aquí pasa el gusto de que te llueva, es un ejemplo, ¿eh? Y hasta andar por la calle descalzo encima de los charcos, que eso lo he vivido yo. Entonces, en el mismo momento que te has mojado, tu mismo cuerpo lo va a secar al poco de un rato. Son cosas que os comento porque no es lo mismo las lluvias que tú puedas tener en la población donde estás, en el lugar donde estás. Por ejemplo, hoy me ha mandado un mensajito Erika diciéndome pues que Erika vive en Toluca. Toluca está por encima de la Ciudad de México, aún más alto, cerca de 3.000 metros tiene por allá, 2.600, 3.000, por ahí deben de estar los metros que están de altura del nivel del mar. Me ha pasado que ahora en el mes de agosto el volcán que está al lado, que es el Nevado de Toluca, está a -1 grado. Ese volcán suele estar muchos meses del año nevado, ¿no? Y me estaba comentando también que allí está haciendo pruebas en el aeropuerto de Toluca, el avión más grande del mundo. ¿Y por qué hablo de eso? Porque imagínate que te llueve en Toluca, la sensación de frío, si no tienes nada con la que protegerte, va a ser terrorífica. Y más ahora en agosto, por ejemplo. Sin embargo, esa misma lluvia la recibes aquí, al borde del mar, en el Caribe, con este calor, y hasta quizá lo agradeces porque tienes calor, porque estás sudando, por lo que sea. Es la gran diferencia que hay de ver las cosas de una manera o de otra. Lo comento porque muchas personas pues son sus primeros viajes aquí, no saben qué va a pasar, cómo va a ser la sensación, todas esas cosas, ¿no? Aquí la suerte que tenemos es que todo el año, el mes que sea, puedes meterte en el mar y el mar está calentito, tiene una temperatura estable.
Los arrecifes que tenemos por aquí cercanos se morirían si hubieran cambios de temperatura de 8 grados, 7 grados, 10 grados entre la época de invierno y la época de verano. Tienen que ser muy estables las temperaturas y como mucho, entre comillas, ellos tienen que recibir 2 grados de temperatura abajo o arriba. Eso lo digo, si no, mirar la información del tema de arrecifes, entonces eso puede dar una idea de cómo vacacionar aquí también. Hay temporadas de lluvias como estamos ahora, pero por ejemplo si se forma un huracán y ha habido huracanes por acá, pues no tienes que tener mucho pánico. Si siguen las cosas normales no tiene por qué, a excepción de esos huracanes sorprendentes que ocurren muy pocas veces cada X años, donde se forma un huracán de categoría 5 por ejemplo. Esos pues sí, tienes que estar en un lugar bien protegido y con mucho cuidado. Y bueno, los demás siempre bien protegidos, está claro. Pues yo ya estoy a punto de salirme. Fijaros qué color más bonito tiene el mar ahora. Voy a hacer otra foto. Es que me encanta cómo se ve como, no sé, como metalizado el tipo de azul turquesa que tenemos ahí delante. Bueno, el chavalote está disfrutando de volar el dron porque quedamos que lo volaría un ratito porque se quiere bañar. Y ahí se está alargando. Es que cuando ya lo tiene levantado, como que quiere ir a un sitio, quiere ir a otro y se le pasa el tiempo. Porque la verdad es que tenemos poquito tiempo. Es terminar aquí de bañarnos, llegar a casa, por suerte está la comida preparada y rápido para Playa. He quedado con Dani, le he pedido el favor de grabar hoy y vamos a grabar mañana, pero mañana tengo un día un poquito ocupado seguramente. Y pues tengo pensado irme a Tulum mañana, ya veremos a ver, pero antes voy a grabar aquí en playa. Estos días estoy acelerando un poquito el proceso de trabajo, lo estoy acelerando un poco, porque con el viaje a España pues voy a estar luego 15 días sin poder grabar y yo siento que tengo que hacerlo. Y luego si estoy en España pues grabando cualquier lugar, puede ser Mallorca, que voy a estar más que nada en Mallorca y luego en Barcelona. Pues meter un rato de Barcelona o de Mallorca y otro rato de un desarrollo aquí en la Riviera Maya. Si Julio está por aquí de vuelta, porque Julio ahora mismo está en Ciudad de México y me hace el favor de volar el dron por acá y grabar un poquito como están las playas, porque ahí lo tenemos todo completo. Estoy viendo que se está poniendo bastante complicado por esa zona. Está bastante densa las lluvias ahí. Aquí ya parece que se están metiendo un poquito para el interior. Las que estaban cayendo por allá al principio ya se han metido para el interior. Y bueno, cuando estás aquí, mientras no haya rayos, por ejemplo, no hay problema. Sigue en el mar, aquí puedes seguir un rato, pero sí vais controlando. ¿Nos vamos? Bueno. Pues el chavalote decide no bañarse. Nos vamos a ir. Ya tiene el dron ahí arriba. Yo lo que hago es bajar la cabeza, que me sienta muy bien. Acordaros, cuando os bañéis, la mayoría de gente, si se moja el cuerpo entero, la cabeza y el cuerpo, le va a sentar de maravilla. A mí me equilibra las emociones, el estrés, un poco todo. Bueno, pues nos despedimos de la playa por el día de hoy. Un ratito maravilloso para mí. Y Adriana esperándome. El chaval ya se ha ido a aterrizar el dron. Y como os dije, delante justo de la entrada estamos el día de hoy, que hay gente, pero menos gente de la que se espera en estas fechas. Voy a parar la cámara aquí un momentito para hacer una foto desde esta posición. Chavalote, ¿cómo ha ido ese vuelo? ¿Por dónde has estado? Pues he estado en Playa Mamitas, en la Constituyentes, también he enfocado un poco lo que es Parque Fundadores, más no he estado allí. Luego también he estado en Playa La 38, también he enfocado Playa Pelícanos y eso ha sido todo. Has hecho un sacrificio para no bañarte, ¿eh? Ya. Pues nada, os pongo el vuelo de dron del chavalote, nosotros nos vamos camino de la 40 para subir por allí y espero que os guste el vuelo de dron. Bienvenidos a la Riviera Maya.
Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual.
Hola a todos los amantes del Caribe mexicano. Hoy estamos emocionados de presentarles una oportunidad única de adquirir una propiedad exclusiva en una de las ciudades más hermosas de la región, Playa del Carmen. Muy cerca de la playa, estas propiedades cuentan con todos los servicios cercanos que necesitas para una vida cómoda y llena de comodidades. Podrás disfrutar de hermosas áreas comunes, una impresionante piscina y una ubicación ideal cerca de los mejores restaurantes, bares y tiendas de la ciudad. En Playa del Carmen, disfrutarás del estilo de vida relajado y divertido que solo el Caribe mexicano puede ofrecer. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lo que garantiza la tranquilidad, seguridad y privacidad que estás buscando. No esperes más para hacer realidad tus sueños de tener una propiedad en Playa del Carmen. Comunícate al número de teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que te llevará directamente con Paco, quien te atenderá con el mejor servicio y resolverá todas tus dudas. No pierdas la oportunidad de adquirir una propiedad única en Playa del Carmen. Comunícate con nosotros hoy mismo. Dije que no había llovido, pero fíjate, fue a hablar y caer la lluvia. Paró, para que veáis. Ya se puso a llover. Esto es lo que tiene Playa del Carmen. 5 minutos lluvia o 5 minutos circulando y más allá tienes una nube. Así puro. Bueno, pues vamos a salir de aquí de Playa Car. Nos vamos a ir seguramente a ver si tomamos el café en un rato. Y como veis, preregistro, visitantes por aquí a la derecha. Esta es otra salida, la que te da a Federal. Para que veáis la salida, estamos frente al Centro Maya. Luego hay otra más aquí, como a 200-300 metros a la derecha. Hasta dentro un ratito, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a pasear por la quinta. Me ha dado tiempo de trabajar un poquito en casa, nada más llegar, tomar el cafecito. Y ahora vamos a pasear para la izquierda. Yo creo que estuvimos por ahí, no me acuerdo, pero bueno. Vamos a pasear por esta parte. Pues a esta hora de la tarde no hay ningún reportaje, así que un día tranquilo en ese tema.
Si alguno está de vacaciones por aquí, me quiero compartir alguna playa, algún cenote, el lugar donde esté por ahí, que le guste, pues siempre ayuda al canal. Y la verdad es que está muy tranquila la quinta por esta zona a esta hora. Son las 6 menos 10. Ahora que es de día me voy a acercar, le quiero mandar saludos a Dina, a Willy, que están pendientes de los vídeos para ver los avances de la obra de Tom Tower. A mí también me gusta verlo, me gustaría ya que estuviera entregándose. Pero bueno, lo importante es que están trabajando, que se está yendo adelante, ya veis que hay cambios. Esta pared ya está casi acabada. La parte frontal también está bastante avanzada. Aunque yo creo que han cambiado para no poner todo de cristales y solamente a lo mejor dejan una parte de cristal. El cable sigue ahí, ese cable tengo ganas de que lo quite, me molesta a mí y todo. Y eso que estoy aquí en la calle, pero lo quitarán. Pues ya están a punto de salir los trabajadores a esta hora. Aquí parece como si hubieran hecho un departamento de muestra, porque como le han puesto las cortinas, perdona, parece que hayan hecho el departamento de muestra aquí. No estoy seguro, ¿eh? Si lo hubieran hecho, nos venimos a grabar para enseñar cómo quedan. La parte del lobby ya está, los cristales pues limpios, la subida para subir tranquilamente, la puerta ya terminada prácticamente. Me voy a acercar un poco. Acordaros que este desarrollo está totalmente vendido. Son departamentos aproximadamente entre 47 metros aproximadamente. Tiene, pues como lo veis, subida al lobby, aparcamiento, gimnasio, piscina con pistas infinity al mar, camastros y alguna cosa más que se me olvida ahora. Se entregan amueblados y equipados, es otra ventaja. Y el desarrollo ya pues en su recta final. Aquí veis cómo va a quedar el otro lateral, la pared totalmente blanca. Así va a quedar, así de hermosa. La otra parte, que es la que estábamos grabando antes, que está en gris, también quedará así de bien. Y bueno, pues ya una vez que esté acabado vais a tener, cuando se os entregue, vais a tener un desarrollo espectacular para disfrutarlo, para rentar fácilmente, vacacionalmente o a largo plazo, como queráis. Y donde tenéis todo aquí al ladito, ya lo veis, yo disfruto de pasear por aquí todos los días. A 50 metros de la quinta, a 2 o 3 minutos de un supermercado, a 3 minutos también de un polideportivo para hacer deporte gratuitamente. La parte de la piscina va mirando al mar y la tenéis ahí. Ahí está el roof arriba del todo. También el gimnasio allí. Y bueno, pues este paseo que estoy haciendo yo, cuando estéis ahí rentando o viviendo, pues por las noches esto se pone espectacular también. Si quisierais ir a la playa, por esta misma calle y luego a la izquierda. Playa Mamitas es la más cercana. Pero si queréis algún tipo de departamento como el que he estado hablando, hay disponibilidad en otras zonas de por acá. Me comentáis y a ellos os puedo ayudar. Os puedo poner hoy un ejemplo de ese tipo de departamento con la otra entrega que hicieron hace poco, Cocovis 1. A ver si me acuerdo y os lo grabo. Os lo grabo, no, perdona, y os lo pongo. Así que ahí os pongo ese desarrollo para que veáis cómo es por dentro y seguimos grabando. Estamos aquí en Cocovis 1. Increíble el lugar, en Playa del Carmen. Uno de los desarrollos que conocimos cuando no había nada, absolutamente. Una preventa que vendimos hace 2 años y medio y que a día de hoy ya se ha entregado. Y el lugar es precioso. Estamos en el evento de presentación a los brokers que hemos vendido aquí. Jacuzzi, gimnasio a la derecha, Playa Infinity, lugares para sentarte, de camastro para tomar el sol.
un bar en la misma piscina, vistas, infinity al mar. Lugares como este debes de invertir en Playa del Carmen. Estudios de más de 40 metros cuadrados, amueblados, equipados, con tu gimnasio, con tu aparcamiento, el lobby y todo lo que necesitas. Nos vemos, aquí vamos a seguir en la fiesta de presentación. Hasta luego. Estamos en Maimenese, uno de los desarrollos en Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación porque este departamento está en renta que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más, Ana. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado. Tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Serrao Isele, la playa Mamija, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas, desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café, tus sábanas, tus toallas, todo lo que necesitas. Nada que tienes que hacer, poner el dinero y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte lo dice que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos contado tú y yo, pero tenemos un room maravilloso, ahí con la piscina, con tu camastro, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles, pero vamos a ver ahora cuando vamos. Y vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él. Que te acabo de poner, que se entregó no hace mucho, es Coco Beach 1. Está siguiendo esta misma avenida aquí en la Quinta, pasando la 38, la siguiente calle, la 40, por ahí al lado. Está una cuadra más hacia abajo, hacia el mar. Y toda esta avenida por esta zona está muy bien, espectacular, tranquila, con buenos negocios. A pesar de que veáis tanto negocio aquí, por la noche tranquilo. Un día de esto grabaremos cómo van los avances de obra de algunos de los desarrollos. Y bueno, ya quedan menos días. El martes que viene salimos para España. Espero que no haya ningún problema y que todo se dé para bien. Cuando voy a hacer un viaje largo me pongo un poco nervioso, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me puedo llevar? ¿Cómo va a ir el tema de los controles? Pues te ponen nervioso, la verdad. Y bueno, pues ya me iba a dar la vuelta, pero vamos a seguir paseando. Tengo la barriga ahora un poquito llena, pues me tomé el café un poco tarde y como siempre lo acompaño con un pan. Eso es lo que me pierde, por eso tengo un poco de tripa, debería de dejarlo, pero ¿cuántos hay que dicen lo mismo que yo? Que sí. Pues una vez que llegue aquí a Checelín, que estamos al lado, me voy a dar la vuelta hacia el gimnasio y voy a acelerar un poquito el paso. Así activo el cuerpo y la respiración un poquito.
Y pasear por la calle, como estoy haciendo ahora, también es saludable. Tú cada día, si no quieres hacer deporte, sal a pasear, que se active el cuerpo. Una horita, media horita, lo que haga falta. Bueno, pues hasta aquí llegamos, hasta la 34, y nos vamos para el gimnasio. El Checelín está muy tranquilo, pero ya lleva una temporada larga así de tranquilo. Eso no ocurría antes, ¿eh? Y menos en temporada alta como estamos ahora. Ya os digo, este año la temporada alta es rara, un poquito rara. No hay pandemia, pero casi lo parece, ¿eh? Las playas ya las habéis visto, están espectaculares. El clima está muy bien. Pero se notan las dificultades a nivel mundial que hay para moverse. Cada vez cuesta más hacer el día a día. Pero bueno, yo creo que todos queremos vacacionar, siempre. Y ahora en tiempos mejores. ¿Qué tal? ¿Cómo veis ese bocho? No sé si fue buena o mala idea el que lo hizo, pero ahí está. A mí me ha hecho gracia verlo y llama la atención. Bueno, aquí seguramente estará Lupita en esta tienda de aquí. Ahí está, le vamos a dar un saludo. Lupita, hasta luego. Nos vemos. Chao. Bueno, poco a poco vamos a tener más gente. Ya sabéis que aquí se anima a partir de las 7 de la tarde. Pues ya lo sabéis, para cualquier apoyo que necesitéis, ahí tenéis siempre mi número de WhatsApp en la descripción de los vídeos. Me mandáis un WhatsApp, me preguntáis, decir vuestro nombre también, porque a veces me hacen preguntas y no sé a qué persona me dirijo. Si luego compran o no compran, pues bueno, eso es ley de vida, es así. Uno de cada 20 que me llama es el que compra a lo mejor. Pero no se trata de atender solamente a los que compran, se trata de atender a todos por igual. Hay que ser agradecidos porque por lo menos toman esa molestia de decir, voy a marcar a Paco, me da confianza. Bueno, pues ya la siguiente calle, estamos al lado del gym. Y ya prácticamente despidiendo el día. Bueno, pues nos vamos allá arriba. Adriana seguramente habrá empezado su clase. Pude dejar el coche aparcado al lado del gimnasio y tengo que pagar el aparcamiento, que se me olvidó. Es un fallo que no debes de tener. Luego te encuentras una multa y no te puedes quejar. Adriana, qué bueno, que pase buena clase. 2 horas, ok. Hoy quiere hacer 2 horas, Adriana. Bueno, pues las 8 de la tarde ya nos vamos para... Estoy mirando a ver si está esto empañado. A veces se empaña con el cambio de temperatura. Mañana será otro día. Hoy hemos hecho un ratito más. Gracias por estar ahí.